llamado, señoritas? Antes que nada, vamos a iniciar con Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 19. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 19. Y puse por título, vamos a ver la iglesia en Esmirna. El título que he llamado es Entrenados a través del sufrimiento. Entrenados a través del sufrimiento. Permítanme leerles el pasaje, es un texto corto que va este mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice así, estoy usando la Reina Valera del 60, la versión. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que te dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia de Esmirna, yo imprimí más o menos, traté de imprimir si pudieron ver en el mapa, en Asia Menor, que ahora es Turquía Oeste, dónde estaban las iglesias. Y una de las cosas que comenté es también que muchos dicen que era la ruta postal, por donde pasaba la ruta romana, empezando desde Éfeso, Esmirna, después vamos a ver Pérgamo y así sucesivamente. Eran iglesias locales que se movían. Pero si ustedes ven el mapa, las cartas siguen este orden geográfico. Ahora, con Esmirna podemos ver, yo le dije que hagan un cuadro si tenían tiempo, pero con Esmirna podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, aluciendo a su muerte y resurrección. Hemos estudiado el libro de Hebreos y la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo murió o dio su vida era para rescatarnos. Fue una muerte sustituta, vicaria para redimirnos y rescatarnos de la muerte, del pecado, de la maldad. El elogio que se da a esta iglesia es que espiritualmente es rica y aguanta o soporta la persecución. No tenemos ninguna palabra de exhortación. La solución que se le da o una advertencia, ¿no? Recomendación es que sea fiel hasta la muerte. Tampoco hay advertencia de quitaré tu candelabro de su lugar como lo hizo con Éfeso. Pero está la promesa para los vencedores de la corona de la vida y no sufrir daño de la segunda muerte. Cuando terminemos de estudiar cada una de estas iglesias, vamos a ver que cada una de estas promesas, la de Éfeso fue comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cada una de estas promesas es una alusión para la vida eterna, el gozo y el disfrute eterno con Dios. Y se usa diferentes imágenes. El árbol de la vida, acá se usa la corona de la vida. Y así sucesivamente el maná escondido. Todo esto es alusión a vida eterna. ¿Okay? No estamos hablando literalmente que van a comer de un árbol, que van a tener una corona, sino que hace una alusión a que algo va a suceder, van a tener vida eterna, van a reinar con Jesús, van a ser vencedores con Jesús. Eso lo vamos a comentar cuando terminemos las 7 cartas. Brevemente la descripción de este lugar. Yo compartí con ustedes las notas, así que lo deben de tener. Pero en sus notas les di la ciudad de Éfeso, la ciudad de Esmirna, algo característico de cada una de estas ciudades, si me permiten acá buscarlo, algo característico de estas ciudades. Y Esmirna, interesantemente, eso también fue parte de la tarea que les di, ¿no? Que busquen ustedes. Esmirna fue fundada por una líder femenina, una líder valerosa femenina de nombre Esmirna. En los días de Juan contaba con unos 200,000 habitantes, o sea, era una ciudad grande. Estaba localizada en el mar Egeo y poseía un magnífico puerto natural. Ahora que estábamos hablando de Cartagena, poseía un magnífico puerto natural.
siendo por tanto un centro comercial relativamente importante en Asia. Menor que Éfeso, Éfeso la superaba. Era una ciudad muy rica. Fue destruida por los lidianos alrededor del año 600 a.C. y fue reconstruida siguiendo los planos por Alejandro el Grande, donde la brisa del mar dice que soplaba en cada calle. Era una ciudad libre porque ayudó a los soldados romanos a derrotar a los mitrades, una ciudad libre, y se constituyó en un centro de adoración pagana a la diosa Roma. Tenían una escultura a la diosa Roma. Tenía el mayor templo de adoración dedicado al emperador Tiberio, que reinó en el año 26 antes de Cristo, durante la época de nuestro Señor Jesucristo. También tenía otro centro de adoración dedicado a la diosa Cíbeles y tenía el mausoleo de Homero, ya que este poeta Homero, si conocen, se dice que había nacido ahí en esa ciudad. ¿Okay? Tenía múltiples templos, uno de esos, por ejemplo, el templo al dios Zeus, el dios griego es el Zeus, y su diosa o su consorte, ¿no? Su esposa o su consorte, su acompañante, que unía un templo al otro con una caminata de oro, unía de un templo al otro. Tenía una activa población judía que se opuso a los cristianos, y Policarpo, discípulo de Juan, fue el primer mártir en el año 155 después de Cristo, cuenta la historia cristiana. Bueno, eso es breve acerca de esta ciudad. Continuemos entonces con el mensaje a esta breve iglesia y lo que podemos sacar para nuestra vida. El título de nuestro Señor Jesucristo, el primero y el postrero, se repite porque se encuentra en la imagen del capítulo 1:17, la presentación que él hace como primero y último. Y este es un título que inicialmente se refiere a Jehová, Isaías 41:4, Isaías 44:6, Isaías 48:12. Este título del primero y el postrero es sinónimo de la frase yo soy el alfa y el omega, que son las primeras y últimas palabras del alfabeto o el abecedario griego, el comienzo y el fin. Entonces, estuvo muerto y vive. ¿Por qué Juan enfatiza esto? O el título, ¿por qué se enfatiza? Porque esto es un atrevimiento, por decirlo así, contra la secta de la diosa Cíbeles, que era una diosa madre de la naturaleza. Hoy en día se habla sobre la madre naturaleza, pero no es nada nuevo. En el antiguo imperio romano había una diosa llamada Cíbeles, y esta madre de la naturaleza, según la religión, era una diosa que se adoraba por la fertilidad, porque cumplía un ciclo de invierno donde moría. Se muere toda como nosotros, ¿no? En Canadá, las semillas, todo se muere, y primavera, el renacimiento. Y se le atribuía a esta diosa esos poderes que moría y revivía en esa ciudad. Entonces el título de Cristo es apropiado porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida, estuvo muerto y Él mismo volvió a tomarla, estuvo vivo. Y es por eso que es como una ofensa a la creencia de esta diosa Cíbeles. Ahora, en este contexto, nuestro Señor Jesucristo es representado como el Cordero sacrificial, el Cordero pascual, pero Él está vivo, ¿okay? Él está vivo para siempre. Se nos dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando le habla a esta iglesia, dice, conozco tus tribulaciones y pobreza. La ciudad de Esmirna era una ciudad muy próspera, pero la iglesia afrontaba pobreza. Y esto implica que la iglesia pasaba por persecución económica. Es decir, que muchas veces los creyentes no podían participar del comercio de la ciudad porque estaba conectado a la adoración pagana que se daba a sus dioses.
Entonces, participar del comercio, de la ganancia de la ciudad, implicaba darle honor o rendir culto a un Dios. Y muchos creyentes, obviamente, al único que rendían culto era Jesucristo, como el único y verdadero Señor. Y esto les cortaba ganancia económica. Y es por eso que sufrían persecución económica o discriminación, diríamos nosotros hoy en día, discriminación económica. Y es por eso que Jesucristo dice: conozco tus tribulaciones, estos desafíos, estos problemas, esta situación que pasas, esta hostilidad de la sociedad y la persecución económica. Ahora, las tribulaciones de los creyentes por parte de los incrédulos, de aquellos que rechazaban al cristianismo, era porque los cristianos clamaban exclusividad para Cristo, el único camino. Si los creyentes venían con el mensaje Cristo es un camino más, o Cristo es un Dios más, no hubieran tenido problema en el gobierno romano, en el sistema romano. Como hoy en día sucede en la India con los múltiples de adoración a los dioses que ellos tienen. Usted habla con un hindú y le dice: Jesucristo es Dios. Y ellos le dicen: claro que sí, Jesucristo es Dios. Es un Dios más para ellos. Pero como los creyentes clamaban exclusividad y solamente Cristo debe ser adorado, los romanos consideraban a los creyentes ateos, que no adoraban ni un Dios, y entonces también los discriminaban y pasaban por persecución. Los creyentes siempre están protegidos por Dios, sellados por Dios. Dice: pero eres rica. ¿Okay? Nosotros necesitamos evaluar nuestra relación con Dios no según el estándar de la sociedad o del mundo, sino según cómo Dios nos acepta y nos ve. Romanos 12:1 dice que tenemos que vivir vidas renovando nuestra mente en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cada día de nuestras vidas tiene que ser un servicio a Dios. Pensamos que el servicio es lo que hacemos el domingo metido en la iglesia por 2 y 4 horas. Y la Biblia nos describe que el servicio a Dios es cómo vivimos nuestro día a día. Todo lo que hacemos desde el principio, cuando empezamos nuestra oración matutina, desde el principio, cómo empezamos el día, cómo entendemos el trabajo, los alimentos, lo que hacemos, nuestras actitudes, cómo tratamos a otros. Todo eso viene a demostrar un estilo de vida si realmente creemos o no creemos en Dios. Muchos creyentes solamente relegan la adoración al domingo cuando están metidos en un lugar que se llama iglesia. Y acá nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice eres rica, no está evaluando porque tienen un servicio fenomenal o porque tienen una música que te lleva hasta las nubes. Cuando habla que eres rica, está hablando en cómo ellos viven su vida en relación a Cristo, que es una vida fiel y de servicio a su Señor, que no lo niega, que no se compromete con las alianzas de esta sociedad que les causa o niegas a Cristo o prefieres ser rico en nuestra sociedad. ¿Cómo vives tu vida? Y es por eso que dice nuestro Señor que la manera como otros responden a esta iglesia, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ellos experimentaban esta persecución económica, pero Jesucristo los vio como ricos, y dice que también blasfemia, calumnia, los que hablan cosas malas. Había un grupo de ellos, literalmente, que injuriaban a los creyentes. Y esto será el grupo de los judíos. Dicen ser judíos. Y claro, cuando viene esta frase, dicen ser judíos, es porque clamaban ser parte del pueblo de Dios. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Nuestro padre es Abraham, tenemos la herencia de Moisés, somos hijos del Altísimo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dicen ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son porque no me aceptan. En Juan capítulo 5, cuando cuestionan la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, los líderes religiosos le dicen a él, y así vienen como a tentarlo y a probarlo: nosotros sabemos quién es nuestro Padre, porque la noticia había corrido que no se sabía quién era el Padre de Jesús. Sabemos por las Escrituras que José se casó con María estando ella ya encinta, ¿no? Lo que estamos ahora conmemorando en la Navidad. Y entonces se burlaban de que era un bastardo y no se sabía o se cuestionaba quién era su padre. Vinieron a él y dijeron: nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre, pero tú, Juan capítulo 5, comienzan a cuestionar. Y Jesucristo le dice: el padre de ustedes es el diablo.
no Abraham, Abraham el padre de la fe. Porque si su padre fuera Abraham, ustedes creerían como Abraham, porque Abraham vio mi día y se alegró. Creyó en Dios y se alegró. En cambio, ustedes son del diablo, porque acá estoy conversando con ustedes, haciendo señales, prodigios y milagros, y me rechazan. Decían que era hijo o usado por el demonio Belcebú. Los judíos que rechazaron a Jesucristo le atribuyeron sus poderes al demonio, a artes de magia. Ustedes pueden leer escritos de los judíos del primer siglo, comentaristas de rabís, y hablan que Jesucristo era un mago, uno que practicaba la hechicería. Y él les dice a ellos, su padre es el demonio porque no me aceptan a mí. Y acá entonces, siguiendo esa misma línea de aquellos que se dicen ser judíos, pero no son los verdaderos porque rechazan al mismo Dios en la carne, estos son los que calumnian, blasfeman, injurian contra el pueblo de Dios, contra la iglesia que estaba en Esmirna. Entonces, en el contexto, estos judíos religiosos afirmaban conocer a Dios, pero no era así en la realidad. ¿Okay? Rechazaban la autoridad y quién era Jesús. También, si ustedes pueden leer judíos, pero no lo son, para mayor información, lean el libro de los Hechos, cómo los judíos de la sinagoga levantaban revueltas, porque siempre Pablo iba a las sinagogas cada vez que llegaba a un lugar, cumplía con los de su nación. Y después de pasar varios días discutiendo y convenciéndolos a ellos de que el Cristo es Jesús, que estaba profetizado por los profetas, que las escrituras se cumplían en él, lo rechazaban, lo botaban, lo azotaban, lo echaban preso, le presentaban injurias contra el gobierno local. Entonces él decía, he cumplido, me voy a los gentiles. Ustedes lean el libro de los Hechos y es un patrón que se repite. Gálatas también, el libro de Gálatas también nos indica que había muchos judíos que abrazaron el cristianismo como un extra a la religión judía, porque predicaban salvación por obras de seguir la ley de Moisés y la circuncisión. Y Pablo escribe el evangelio de Gálatas para decirle, ese es otro evangelio. Y si yo predico otro evangelio, o viene un ángel a predicar otro evangelio, maldito es. El evangelio tiene que ser tal como lo entregó nuestro Señor Jesucristo. Le añadimos, le quitamos, maldito es. Lean el libro de Gálatas. Bueno, continuamos con esto. Sinagoga de Satanás, ese es un gran contraste entre Dios y el enemigo. Ahora, con frecuencia Juan va a mencionar a Satanás en este libro. Y Satanás simplemente es uno quien le encanta calumniar a los creyentes, levantarle injuria delante de Dios, acusarlos. Él es el acusador. Y él obviamente, Apocalipsis nos va a dar una figura de cómo Satanás fortalece a aquellos que son hostiles al mensaje del cristianismo contra los mismos creyentes. Satanás fortalece a sus seguidores, a los que persiguen a los creyentes. ¿Okay? Eso lo vamos a ver a medida que avanzamos. Ahora, conociendo la realidad, ustedes están sufriendo, pasan por persecución, pero delante de mí son ricos. Jesucristo le dice, versículo 10, no temas. ¿Okay? Quizás la iglesia pasaba por miedo. Es que el miedo es una reacción normal ante la persecución. Cuando tienes el cuchillo en la nuca o la pistola en el cráneo, pidiéndote que niegues a tu Señor, es normal que temamos. La persecución era una señal de salvación y bendición divina. En Mateo 5, 10 al 12, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados sois vosotros por cuanto sois perseguidos por causa de mi nombre. Hay bendición, una bendición que no la conocemos, al menos que estemos pasando por persecución. Y le dice un dato interesante, que el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel. Ahí les está diciendo que esta persecución ellos van a terminar presos. ¿Okay? Recuerden que detrás de los líderes humanos malos está esta fuerza personal de Satanás, del maligno. Pero encima de Satanás está la soberanía de Dios controlando los hechos. Y en esto viene una pregunta que queremos contestarla. ¿Por qué Dios permite que los creyentes sufran?
¿Por qué Dios permite que los creyentes sufran? Y la vamos a contestar a través de este ejemplo de la iglesia de Esmirna. ¿Okay? La vamos a contestar. Entonces, Satanás es simplemente un siervo creado por Dios. A través del Antiguo Testamento se tipifica o se da tipos de Satanás, de personas enaltecidas en sí mismas, como el rey de Tiro, Ezequiel 28. Se usa el lenguaje figurativo para el rey de Babilonia en su arrogancia, Isaías 14. Y todo esto habla de estos reyes malos que en su orgullo se exaltaron hasta lo alto, clamándose divinidad. Y apunta al gran maestro de todo esto, que es el enemigo, que se ensalza en sí, no para pelear contra Dios, porque Dios no tiene rival que pelee. Él es un ser menor, sino para hacerle la guerra a sus hijos, aquellos que confían en Él. Y el Señor le permite. Lean el libro de Job capítulo 1. El enemigo Satanás siempre tiene que dar cuentas a Dios y tiene que pedir permiso. Y Dios da permiso, otorga según sus planes. Así que el enemigo no está igual a Dios, ni encima de Dios. Obviamente no es un Dios, pero su mayor objetivo es engañar a los creyentes y desviarlos de la verdadera adoración a Dios. Y la manera como engaña no es presentándose como una persona o una criatura con cachos y cola y un tenedor gigante, sino la mayor manera como Él engaña es dándonos nuevas enseñanzas que cambian el mensaje de Dios, con falsa enseñanza. Es como Él tuerce el evangelio y muchos van para allá, muchos que claman adoración y creer en Jesucristo. Y también cuando separamos nuestro estilo de vida con nuestra profesión de fe, es decir, yo profeso con mis labios creer, adorar, amar a Dios, amar a mi prójimo, pero en mi diario vivir vivo lo opuesto. Y Satanás se goza en eso porque estoy cumpliendo exactamente esta contradicción en mi vida, porque cuando otros ven que hablo algo y vivo otro, se desaniman y no quieren saber nada del cristianismo, y Él dice, trabajo hecho, estupendo, sigan así creyentes. Entonces esto es el trabajo del enemigo. Y acá, como esta iglesia está siendo fiel y no hay ninguna reprensión, la manera como el diablo quiere desanimarlos es a través de la persecución y la tribulación. Y presten atención, porque si estamos firmes en el Señor, la manera como el enemigo quiere desviarnos del camino, distraernos, hacernos titubear, va a ser trayéndonos problemas a nuestras vidas, porque ahí cuestionaremos, Señor, si yo te sirvo. Pero Señor, si yo te amo, ¿por qué permites? Ahí es donde vamos a cuestionar a Dios, y eso es lo que Él quiere, que nos desanimemos, cuestionemos y perdamos la concentración en Dios. Ya voy a decirles cuál es el propósito del sufrimiento. Entonces debemos de tener cuidado también en no usar estas descripciones del enemigo para hacer una teología de Satanás, porque lamentablemente hay muchos cristianos e iglesias que hablan más del diablo que de Dios. Y claman y se dirigen al diablo, y las escrituras no nos enseñan en nada. Reprende a Satanás o 5 maneras de hablarle a Satanás. No nos enseñan nada, porque nuestro énfasis no es el enemigo. El énfasis nuestro es perseverar en la fe de nuestro Señor. El enemigo es simplemente una criatura que nos quiere hacer distraer. Un payaso que nos quiere hacer distraer de nuestro enfoque verdadero. Entonces, le dice que no teman, van a terminar en la cárcel por pocos días, y dice que van a ser probados. Ya hemos visto que en las escrituras, la prueba que el Señor permite es para que nuestra fe sea fortalecida, para crecimiento, y esto tiene que ver con el propósito de por qué sufrimos, tiene que ver con el propósito de las pruebas. ¿Okay? Nosotros somos probados los creyentes para demostrar nuestra verdadera fe, para fortalecernos en el Señor y crecer. Es lo que nos dice Romanos 5, 3 al 4, Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4 y 1 Pedro 4, 12 al 19. Yo les puse eso en sus notas. ¿Okay? Entonces vamos a ser probados. Poco tiempo, 10 días.
y hay mucha especulación si son 10 días literales, pero el número 10 simboliza una totalidad de días. Algo total, no literalmente 10 días marquen su calendario, sino que simplemente un periodo completo de persecución, que solamente Dios sabe cuándo empieza, cuándo termina. La buena noticia es que la persecución tiene un límite, y eso es lo que nos quiere decir con el número 10. O sea, la persecución termina, ¿ok? No es para siempre, tiene un límite. Y se dice entonces, sé fiel hasta la muerte. Y el énfasis es la necesidad de los creyentes en Esmirna y para nosotros en continuar en nuestra fe, en ser constantes, en perseverar, aún si implica la muerte física. Porque nosotros sabemos que la muerte no es el final. Es solamente un puente hacia la otra vida, hacia algo mejor, ¿no? Persecución. Los creyentes sufrían persecución y hoy en día muchos creyentes sufren persecución por su fe. Son asesinados. Y esta es la paradoja divina que quizás en nuestra mente no la entendamos. Sobre Dios es el Rey divino, Rey justo, y al mismo tiempo nosotros vivimos en este mundo caído donde hay maldad y hay injusticia. Y queremos tratar de entender cómo si Dios es soberano y justo, cómo es que vivimos en este mundo pagano. Pero Dios tiene un reloj y un control sobre la historia. Es lo que nos está presentando el libro del Apocalipsis. Y Jesucristo sabía, Él está caminando en medio de sus iglesias. Él está ahí en medio de la persecución. Y la bendición es la corona de vida, la corona del vencedor. Esta es la recompensa de los mártires cristianos. ¿Okay? Una recompensa. Ahora, y no sufrirán el daño de la segunda muerte. Vamos a ver más adelante en el capítulo 20 y capítulo 21 que se habla de una segunda muerte para referirse al infierno o la separación eterna de la comunión con Dios. Esa es la segunda muerte. O ahora en este mundo que vivimos, mucha gente no cree en Dios y no acepta a Dios, pero sigue viviendo en el mundo de Dios. Puede ver la gracia, la lluvia, come, se alimenta, son bendecidos. Están bajo la gracia de Dios y la presencia de Dios está en medio nuestro. Pero el infierno es, todo eso será quitado. Y serán aislados para siempre sin la presencia ni la gracia de Dios. No me imagino cómo de ser eso. Una anarquía, un dolor, una desesperación total. Ahora, ¿cuál es el propósito de los sufrimientos? Y con esto termino. Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10, vale la pena que lo lea. Hay varios pasajes, pero permítanme leerles Filipenses, capítulo 3, versículo 8 al 10. Filipenses 3, 8 al 10. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahí está. Conocer a Cristo y participar de sus padecimientos. Esas son, a nuestros oídos, pueden ser malas noticias, pero el creyente es llamado a sufrir, llegando a ser semejantes a Él en su muerte y sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El compañerismo de sus sufrimientos. Sufrimos juntos con Cristo. Cuando sufrimos por causa de la fe, estamos sufriendo juntos con Él, en comunidad. ¿Okay? Y el sufrimiento entonces va a probar nuestra fe. El sufrimiento es ese fuego que purifica los metales. Cuando pasa por fuego y queremos probar si hay oro o qué metal hay y separar el metal de la inmundicia, el sufrimiento va a sacar la paja de nuestra vida, lo que es no sincero, lo que es superficial, lo que es hipócrita, lo que quizás me ata esta carne. El sufrimiento me ayuda
a eliminar esas asperezas de mi vida y a sacar la genuinidad o hacer que mi fe sea más genuina y auténtica. Un propósito del sufrimiento. Hechos 9:16 dice que el sufrimiento prueba la fe. Con esto apuntamos a que el sufrimiento nos hace madurar. Maduramos cuando sufrimos, cuando entendemos lo que es el sufrimiento. Aprendemos lo que es la compasión, porque podemos identificarnos con otros que han sufrido. Aprendemos lo que es la valentía. Acá estoy. El Señor permite dándome vida y acá estoy con este mensaje que el Señor me ha dado. Aprendemos a perdonar. Cuando sufrimos nos hacemos más humanos, más a lo que Dios intencionó que seamos. Y aprendemos a arrepentirnos, a ver nuestra fragilidad, que no somos super mujeres o super hombres, pero que realmente somos frágiles. Un poquito de sufrimiento nos hace ver nuestra realidad. Cuando no sufrimos, pensamos que el mundo lo conquistamos y que somos fuertes y que podemos pisotear a quien esté al frente. Pero cuando sufrimos, entendemos nuestra humanidad y nos humillamos. Es el sufrimiento cristiano, ¿no? Porque hay gente que sufre y lo que hace es la inversa. Se amarga, dice malas palabras y maldice. No acepta el sufrimiento. Pero vemos que el sufrimiento en la vida del creyente tiene estos propósitos. Probar la fe, hacernos maduros, produce paciencia. Cuando sufrimos nos volvemos más pacientes que cuando no sufrimos. Así que si vamos a orar, Señor, dame paciencia, realmente lo que le estamos pidiendo al Señor es dame un poquito más de dolor para aprender la paciencia. Romanos 5, 3 al 5 habla de eso, sobre la paciencia que viene a través del sufrimiento. Porque el sufrimiento quebranta nuestro corazón y cambia entonces nuestra vida. Tiene que cambiar, tiene que tomar otra dirección. Es la manera como Dios nos está moldeando a su imagen. El sufrimiento también produce entrenamiento. Y esta es la palabra que hemos estudiado en el libro de Hebreos. En el sentido de que cuando uno va a un gimnasio y comienza a entrenar los músculos, al día siguiente o más tarde por la noche tenemos un dolor en el cuerpo y nuestro cuerpo literalmente sufre con ese cambio de rutina porque hicimos ejercicio, le pusimos peso, pero ese sufrimiento está produciendo una ruptura y producción de músculos para nuestro bien, para nuestra mejora física. De la misma manera, el sufrimiento espiritualmente nos entrena y nos capacita para algo que el Señor nos va a entregar en nuestra labor misionera o servicio que Él nos va a entregar que hagamos. Hebreos 12:11 habla de que la disciplina, cuando el Señor trae a nuestra vida, no es agradable, porque a nadie le gusta sufrir. Pero si la aguantamos y la aceptamos, vemos el resultado, el fruto que produce. También hemos visto que a través del sufrimiento aprendemos a obedecer. Palabra clave para usarla con nuestros hijos también. Cuando los disciplinamos, tiene que haber algún tipo de sufrimiento, porque si no le causamos sufrimiento, no van a aprender. No es ser masoquista, ni es ser padre abusivo, ni totalitario, ni imponerlos y maltratarnos. No estamos hablando de esto. Pero la Biblia en Hebreos 5:8 nos dice que nuestro Señor Jesucristo, el perfecto, a través del sufrimiento aprendió a obedecer. Pero si Él era perfecto, Él no tenía que aprender nada, pero en su humanidad tuvo que seguir ese camino para enseñarnos a nosotros. A través del sufrimiento aprendemos a obedecer, o sea, a depender y dejarnos que el Señor nos guíe. Porque cada vez que yo meto las manos o tomo decisiones a mi manera, meto la pata y las cosas terminan mal. Pero si yo dejo que el Señor me guíe, y quizás el sufrimiento en mi vida es un resultado de no dejar a Dios, y ahora Dios dice, déjame guiarte, y hay sufrimiento. Podemos aplicarla con nuestros hijos. Cuando los vamos a disciplinar, pongamos un ingrediente de sufrimiento. Que el Señor nos dé sabiduría, qué significa eso y cómo se traduce en la vida diaria. También a través del sufrimiento aprendemos a depender en Dios. Otro punto es que el sufrimiento nos ayuda a restringir o limitar el pecado en nuestras vidas. No reine más el pecado en vuestras vidas. Romanos capítulo 6. 2 Corintios 12:7. Este es el pasaje clásico conocido como el aguijón de la carne. Cuando Pablo habla que él tiene un tipo de sufrimiento que no sabemos qué es, 2 Corintios
capítulo 12. No sabemos qué es, pero él estaba pasando por un tipo de sufrimiento físico, emocional, lo que sea. Él estaba sufriendo y él, el apóstol de Dios, que Dios le dio el don de sanar en muchas ocasiones, no pudo sanar su propio sufrimiento. Entre paréntesis, aquellos que proclaman tener el don de la sanidad no deberían nunca enfermarse, ¿verdad? Pero eso no es la realidad. Ok, Pablo en 2 Corintios 12, versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones, porque él recibió revelaciones de Dios, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese fue su sufrimiento. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Entonces, restringe el pecado, y en este caso, el pecado del orgullo para Pablo. Entonces, pidámosle a Dios sabiduría. Señor, si yo estoy pasando por este sufrimiento, ¿hay algún pecado en mi vida que tú estás restringiendo, limitando, que yo no veo porque yo estoy enfocada en ay, cómo me duele, lamentándome, victimizándome? Señor, quiero tener tu perspectiva. Ayúdame a ver cómo tú ves para poder aceptar y dejarlo así y aprender qué es lo que me vas a enseñar a través de esto. Nuestra realidad es que tenemos que sufrir por causa del Evangelio. Si el creyente no sufre, entonces no estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo cuando lo vivimos debe de causar sufrimiento en nuestras vidas. Debe de causar, porque es contra nuestra carne, nuestra naturaleza. Eso es lo que dice también Filipenses 1:29. Termino. Dr. Brand, puede buscarlo ustedes en Google, Dr. Brand, B-R-A-N-D. Él fue un doctor que se especializó en pacientes con lepra, leprosos en la India y en las Américas. Y él descubrió el propósito del dolor físico. Él concluyó, después de haber tratado tantos pacientes que sufrían con lepra, esto es lo que él observó. Los pacientes de leprosos sufren de la maldición de tener sus extremidades, dedos, pies, nariz, orejas, deteriorarse. Esto es lo que él observó. El problema está en que la lepra ataca el sistema nervioso del cuerpo, estimulando el proceso que conlleva a la muerte de los nervios. Nuestros nervios comienzan a morir y pierden el tacto, no sienten sensibilidad. Cuando esto sucede, el paciente que se hace cualquier moretón o se da un golpe no se da cuenta porque no lo siente. Puede tocar fuego, tener la mano sobre candela y no se da cuenta que se está quemando. No siente dolor. Consecuentemente, sigue causando daño a su cuerpo, agravando la herida hasta tal punto que la carne muere. La lepra es la pérdida de toda sensación de dolor. Entonces el Dr. Brand concluyó que el dolor es un regalo de Dios que nos alerta que algo mal está sucediendo. Póngase a pensar, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Hemos visto dos puntos muy importantes a través de estos mensajes a estas primeras dos iglesias. A Éfeso, el amor es esencial para nuestro servicio. Si no amamos, por gusto es lo que hacemos. Y número dos, bienvenida al mundo del cristianismo, vamos a sufrir. Pero este sufrimiento no es contraproducente contra nosotros. Más bien nos va a ayudar a madurar, crecer, alentar, afirmarnos y entender cosas que no entendemos en nuestra carne. Paro ahí y comentamos.